Compañeros, un saludo para todos ustedes. El día de hoy vamos a resolver este circuito eléctrico y para ello vamos a aplicar el método de tensiones en nudos. Este ejercicio ya lo hemos resuelto en un anterior video, solo que en ese video lo hemos resuelto por el método de cocientes en malla. El día de hoy lo vamos a resolver por el método de tensiones en los nudos, para que vean que por cualquier método que decidan trabajar, al final siempre debemos llegar al mismo resultado. Entonces, ¿qué necesitamos saber para empezar a trabajar por este método? Necesitamos saber identificar nudos principales. ¿Qué es un nudo principal? Un nudo principal no es más que un nudo en el que van conectados tres o pueden ser más elementos. Por ejemplo, miren, si tenemos una resistencia y tenemos una fuente de tensión y por último tenemos otra resistencia. Si conectamos estos tres elementos a este nudo, lo que vamos a tener aquí es un nudo principal. Ahora, en nuestro circuito vamos a encontrar también nudos simples o nudos secundarios. Miren, si tenemos aquí una resistencia y tenemos una fuente de tensión, si conectamos estos dos elementos a este nudo, aquí lo que vamos a tener es un nudo simple o un nudo secundario. Este tipo de nudos, para trabajar por el método de tensiones en nudos, no nos interesa, solamente nos interesan los nudos principales. Ahora, empecemos a identificar nudos principales en nuestro circuito. Primero vamos a realizar un análisis en la parte exterior de nuestro circuito y vamos a empezar de este nudo de aquí. Miren, aquí tenemos un nudo en donde van conectados solamente dos elementos, entonces ahí tenemos un nudo simple o un nudo secundario, no nos interesa. En esta parte también tenemos un nudo simple, no nos interesa. Aquí tenemos un nudo simple, no nos interesa. En esta parte de aquí, miren, 1, 2, 3 elementos conectados. Entonces aquí tenemos un nudo principal. En esta parte tenemos un nudo simple, no nos interesa. Aquí tenemos 1, 2, 3 elementos conectados. Entonces aquí vamos a tener un nudo principal. En esta parte tenemos un nudo simple, no nos interesa. Aquí tenemos un nudo principal porque van conectados 1, 2, 3 elementos. Y por último llegamos al punto donde hemos iniciado. Ahora vamos a realizar el análisis en la parte interior de nuestro circuito. Aquí tenemos un nudo simple, no nos interesa. Aquí tenemos un nudo principal porque ahí van conectados 3 elementos. Entonces aquí tenemos un nudo principal. Aquí tenemos un nudo simple, no nos interesa. Lo mismo en esta parte, tenemos un nudo simple, no nos interesa. Entonces, nuestro circuito, miren, había tenido 1, 2, 3, 4 nudos principales. Lo siguiente que debemos hacer es seleccionar un nudo de referencia. Y este nudo de referencia lo vamos a conectar a tierra. El voltaje de este nudo de referencia va a ser igual a 0 voltios. Entonces, ustedes pueden elegir cualquiera de estos 4 nudos para conectarlo a tierra o para seleccionarlo como una referencia. En mi caso yo lo voy a seleccionar a este nudo de aquí, lo voy a conectar a tierra. A este nudo lo voy a llamar BV sub 0. El voltaje en ese nudo de referencia siempre va a ser igual a 0 voltios. Ahora, a este nudo de aquí lo voy a llamar V sub 1. A este nudo de aquí lo voy a llamar V sub 2 y a este nudo de aquí lo voy a llamar V sub 3. Ahora, lo siguiente, por cada rama principal va a estar circulando una determinada intensidad. Pero, ¿qué es una rama principal? Una rama principal es aquella que se encuentra entre dos nudos principales. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un nudo principal y aquí tenemos un nudo principal. Toda esta parte de aquí entonces es una rama principal porque se encuentra entre dos nudos principales. Y por esta rama va a estar circulando una determinada intensidad a la que voy a llamar intensidad 1. Ahora bien, miren, el sentido de estas intensidades nosotros lo definimos. Nosotros podemos decir que están circulando en sentido horario, como en este caso, o también podemos decir que están circulando en sentido antihorario. Eso depende de cada uno de nosotros. Ahora bien, miren, entre este nudo principal y este nudo principal existe una rama principal. Entonces, por esa rama principal va a estar circulando una determinada intensidad a la que voy a llamar intensidad 2.
Entre este nudo principal y este nudo principal va a existir una rama principal. Entonces, por esa rama principal también va a estar circulando una determinada intensidad, a la que voy a llamar intensidad 3. Ahora, entre este nudo principal y este nudo principal también existe una rama principal. Entonces, por esta rama principal también va a estar circulando una determinada intensidad, a la que voy a llamar intensidad 4. Entre este nudo principal y este nudo principal existe una rama principal, y por las ramas principales siempre va circulando una determinada intensidad, a la que voy a llamar intensidad 5. Y por último, miren, entre este nudo principal y este nudo principal de la misma forma existe una rama principal, y por esta rama principal va a estar circulando una determinada intensidad, a la que voy a llamar intensidad 6. Ahora debemos realizar un análisis en cada uno de estos nudos principales, con excepción del nudo de referencia. En el nudo de referencia no voy a realizar ningún análisis, solamente en estos 3 nudos de aquí. ¿Y qué vamos a hacer en esos nudos? Vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff. ¿Qué nos dice la primera ley de Kirchhoff? La suma de las intensidades que entran a un nudo es igual a la suma de las intensidades que salen del mismo nudo. ¿A qué me refiero con esto? Miren, si nosotros tenemos un nudo aquí, y a este nudo están entrando, por decir, dos intensidades. Esta va a ser la intensidad 1 y esta va a ser la intensidad 2. Y de este nudo solo va a estar saliendo una intensidad, a la que voy a llamar intensidad 3. Entonces, la primera ley de Kirchhoff dice, la suma de las intensidades que entran al nudo. ¿Cuántas están entrando al nudo? 1, 2. La intensidad 1 más la intensidad 2 es igual a ¿qué? A la suma de las intensidades que salen del mismo nudo. Entonces, como sale solo una intensidad, va a ser igual a la intensidad 3. Ahora, lo que vamos a hacer es esto. Miren, la intensidad 1 más la intensidad 2. Y esta intensidad de aquí que está sumando al primer miembro va a pasar a restar de esa manera. Y en el segundo miembro ya no nos queda ni un término, entonces lo igualamos a 0. Eso es lo que vamos a hacer en cada uno de estos 3 nudos. Entonces, miren, ahora me olvidaba decirles, estas intensidades pueden ser positivas o pueden ser negativas. ¿Cómo definimos su signo? Es arbitrario, compañeros. Nosotros decidimos si van a ser positivas o negativas, pero nos tenemos que basar en una regla. Miren, las intensidades que van a estar entrando a un nudo, podemos decir que van a ser las positivas. Y las que están saliendo del mismo nudo, podemos decir que van a ser las negativas. O viceversa. Las intensidades que están entrando al nudo, podemos decir que van a ser las negativas, y las que están saliendo van a ser las positivas. Eso depende de cada uno de nosotros, compañeros. Entonces, en mi caso, miren, yo voy a decir que las intensidades que entran a algún nudo van a ser positivas, y las intensidades que salen de algún nudo van a ser negativas. Entonces, bajo ese concepto, empecemos a realizar el análisis en cada nudo. Miren, en este primer nudo, aquí hemos llamado V1, a ese nudo están conectados, miren, 3 ramas principales. Entonces, vamos a tener 3 intensidades que van a estar entrando o saliendo de este nudo. Entonces, miren, por orden, miren, la intensidad 2, ¿qué está haciendo? ¿Está entrando o está saliendo del nudo? Miren, está entrando, esa intensidad 2 está entrando al nudo V1. Entonces, si está entrando al nudo, esta intensidad es positiva. Entonces, positivo se sobreentiende intensidad 2. La otra intensidad, miren, aquí tenemos una intensidad. Esa intensidad está entrando o está saliendo del nudo. Miren, está entrando al nudo. Si está entrando al nudo, positivo, intensidad 5. Ahora, la otra intensidad, miren, aquí tenemos otra rama conectada a ese nudo, entonces vamos a tener una intensidad. ¿Qué está haciendo esta intensidad? ¿Está entrando o está saliendo del nudo? Miren, esta intensidad está entrando al nudo, entonces como está entrando al nudo, esa intensidad es positiva, la intensidad 6, y todo esto lo igualamos a 0.
Ahora realizamos el análisis en el nudo 2, al que hemos llamado V sub 2. ¿Cuántas ramas están conectadas a este nudo? 1, 2, 3 ramas principales. Entonces, de la misma forma vamos a tener 3 intensidades que van a estar entrando o saliendo del nudo. Entonces, miren, la primera intensidad, miren, aquí está una rama conectada a este nudo. Entonces, por esa rama está circulando la intensidad 1. ¿Qué está haciendo? ¿Está saliendo o está entrando al nudo? Miren, está saliendo del nudo. Entonces, como esa intensidad 1 está saliendo del nudo, esa intensidad es negativa, intensidad 1. En la otra rama, miren, está circulando una intensidad 4. Esa intensidad, ¿qué está haciendo? ¿Está saliendo o está entrando al nudo? Miren, según la flecha, esa intensidad está saliendo del nudo. Entonces, como está saliendo del nudo, signo negativo, intensidad 4. Ahora, la otra rama principal que está conectada a este nudo principal, miren, por esa rama está circulando la intensidad 6. ¿Y qué está haciendo la intensidad 6? ¿Está saliendo o está entrando al nudo? Según nuestra flechita, esta intensidad está saliendo del nudo. Entonces, como está saliendo del nudo, utilizamos el signo negativo, intensidad 6. Y todo esto lo igualamos a 0. Y por último, realizamos también ese mismo análisis en este nudo de aquí, al que hemos llamado V sub 3. ¿Cuántas ramas están conectadas a este nudo? Están conectadas una rama principal, 2 ramas principales y 3 ramas principales. Entonces, de la misma forma vamos a tener 3 intensidades que van a estar saliendo o entrando al nudo. Entonces, miren, si vamos por orden, aquí está, este nudo está conectado a esta rama y por esta rama está circulando una determinada intensidad. Entonces, la intensidad 1, ¿qué está haciendo? ¿Está entrando o está saliendo del nudo? Miren, la intensidad 1, según la flechita, está entrando al nudo. Entonces, si está entrando al nudo, utilizamos el signo positivo. Positivo, intensidad 1. Ahora, la otra rama, miren, esta rama está conectada a este nudo y por esta rama está circulando la intensidad 2. ¿Qué está haciendo esa intensidad? ¿Está saliendo o está entrando al nudo? Según la flechita, miren, está saliendo del nudo. Entonces, como está saliendo del nudo, utilizamos signo negativo, intensidad 2. La última rama que está conectada a este nudo, miren, por esa rama está circulando la intensidad 3. ¿Qué está haciendo esa intensidad? ¿Está saliendo o está entrando al nudo? Según nuestra flechita, está saliendo del nudo. Entonces, si está saliendo del nudo, utilizamos signo negativo y la intensidad 3. Y todo esto lo igualamos a 0. Bien, lo que vamos a hacer ahora es escribir estas intensidades en función de la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Toda intensidad es igual a un voltaje dividido entre una resistencia. Entonces, miren, la intensidad 1, ordenándonos un poco, la intensidad 1 es igual a ¿qué? Un voltaje. Pero ¿qué voltaje colocamos en esta parte de aquí? Miren, estamos trabajando con la intensidad 1. Esa intensidad 1 está saliendo de este nudo. Y este nudo va a tener un determinado voltaje al que hemos llamado V sub 2. Y va a llegar a este otro nudo que va a tener un voltaje V sub 3. Ahora, estos voltajes pueden ser positivos o pueden ser negativos. ¿Cómo vamos a definir su signo? Nos vamos a guiar en este concepto de aquí. Miren, si la intensidad está entrando a ese nudo, el voltaje va a ser positivo. Y si la intensidad está saliendo de un nudo, el voltaje va a ser negativo. Entonces, miren, la intensidad 1 está saliendo de este voltaje al que hemos llamado V sub 2. Entonces, si está saliendo, ¿qué signo utilizamos? Utilizamos signo negativo. Entonces, V sub 2 había sido negativo. En esta parte lo vamos a hacer un poco más pequeño porque no nos va a alcanzar el espacio, sino. Entonces, la intensidad 1 va a ser igual a menos V2, decíamos, ¿no? Porque está saliendo de este voltaje. ¿Y a qué voltaje está entrando? Está entrando al voltaje V sub 3. Entonces, si está entrando a un voltaje, ese voltaje es positivo, V sub 3, dividido entre todas las resistencias por las que está atravesando la intensidad 1. Miren, está saliendo de este nudo, está atravesando la resistencia de 9 y está atravesando la resistencia de 10. Entonces, 9 más 10. Y ahí tenemos la intensidad 1 en función de la ley de Ohm. Ahora,
la intensidad 2 por ley de Ohm, que es igual un voltaje. ¿Qué voltaje? ¿Dónde está la intensidad 2? Aquí está la intensidad 2. Miren, ¿qué está haciendo del voltaje V sub 3? ¿Está entrando o está saliendo? Está saliendo. Entonces, como está saliendo, utilizamos el signo negativo. Entonces, V sub 3 había sido negativo. Y está entrando al voltaje V sub 1. Entonces, como está entrando ese voltaje va a ser positivo. V sub 1 dividido entre la suma de todas las resistencias por las que está pasando la intensidad 2. Aquí tenemos una resistencia de 11 más 7. Y de esa forma tenemos la intensidad en función de la ley de Ohm. Ahora, la intensidad 3 por ley de Ohm, aquí es igual voltaje. ¿Qué voltaje? ¿Dónde está la intensidad 3? Aquí tenemos la intensidad 3. Miren, está saliendo de este nudo, de este voltaje de V sub 3. Si está saliendo de ese voltaje, utilizamos signo negativo, menos V sub 3. Ahora, a diferencia de estas otras, de este otro análisis que hemos hecho, miren, aquí no teníamos voltajes, pero aquí tenemos una fuente de tensión. ¿Qué hacemos? ¿Esa fuente de tensión es positiva o es negativa? Para ello nos vamos a basar en la regla que hemos aplicado en corrientes en malla. Si llega primero la intensidad al positivo, esa fuente de tensión es negativa. Si llega primero al negativo, la intensidad, esa fuente de tensión es positiva. Entonces miren, esa intensidad 3 está saliendo de este nudo de aquí. En su camino, miren, avanza y llega primero al positivo de esa fuente de tensión. Si llega primero al positivo, esa fuente de tensión es negativa. Su valor es de 6 voltios. Ahora bien, miren, ¿a dónde está llegando? Está llegando o está entrando al voltaje V sub 0. Entonces, como está entrando a ese voltaje, utilizamos el signo positivo, V sub 0. Pero en esta parte de aquí, miren, el voltaje V sub 0 ya lo conocemos. Es el voltaje o es el nudo que lo hemos conectado a tierra. Su voltaje es de 0 voltios. Entonces, miren, el voltaje en el numerador, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que operar sumas o restas. Y el elemento neutro de la suma o de la resta es el 0. Entonces no le va a afectar en nada. Por ejemplo, miren, si conociéramos el valor de V sub 3, por decir que sea de 3 menos 6, el valor del voltaje V sub 0 es 0. Entonces más 0. Menos 3 menos 6 es igual a menos 9 más 0, entonces menos 9 más 0 sigue siendo menos 9, no le va a afectar en nada. Entonces, en algunos tutoriales o en algunas bibliografías he visto que lo continúan escribiendo el voltaje V sub 0, pero como les he demostrado en esta parte, no le afecta en nada ese voltaje V sub 0, porque su valor es de 0 y vamos a trabajar con sumas y restas. Entonces, en mi caso, yo ya no lo voy a escribir. En cualquier lugar donde encuentre V sub 0, ya no lo voy a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, en esta parte de aquí lo posamos V sub 0. Y lo dividimos entre todas las resistencias por las que está pasando la intensidad 3. Entonces, solamente está atravesando una resistencia. Esa resistencia es igual a 8. Ahora, la intensidad 4 en función de la ley de Ohm. La intensidad 4 es igual a un voltaje dividido entre una resistencia. ¿Qué voltaje? Miren dónde está la intensidad 4. Aquí está la intensidad 4. Entonces, ¿de qué voltaje está saliendo? Miren, está saliendo del voltaje V sub 2. Como está saliendo de ese voltaje, utilizamos signo negativo, V sub 2. Y en su camino, miren, al ir avanzando se encuentra con esta fuente de tensión. Entonces, ¿a dónde primero llega? ¿A qué terminal de esa fuente de tensión? Llega primero al positivo. Entonces, si llega primero al positivo, esa fuente de tensión es negativa. Su valor es de 8 voltios. 8 voltios. Ahora bien, miren, ¿a dónde está llegando? Al voltaje V sub 0. Les dije que donde encontremos V sub 0, ya no lo vamos a escribir. Entonces, no lo escribimos ese V sub 0 y lo dividimos entre el valor de la suma de todas las resistencias por las que está pasando esa intensidad de 4.
Entonces miren, la intensidad 4 está circulando de esta manera y en esta rama solamente nos encontramos con una resistencia de 6 dividido entre una resistencia R que es igual a 6. Ahora bien, la intensidad 5 en función de la ley de Ohm sería igual a un voltaje. ¿Dónde está la intensidad 5? Aquí está la intensidad 5. ¿De dónde está saliendo? Del voltaje V sub 0. Ya no lo escribo ese voltaje. Entonces la intensidad continúa avanzando y se encuentra con esta fuente de tensión. Y miren, llega primero a su terminal negativa. Como llega primero a la terminal negativa, esta fuente de tensión es positiva. Su valor es de 4. Y por último, llega, miren, esta intensidad 5 está entrando al voltaje V sub 0. Entonces, como está entrando al voltaje V sub 0, esta intensidad es positiva. Este voltaje V sub 1 es positivo. V sub 1 positivo dividido entre la suma de las resistencias por las que está atravesando la intensidad 5. Miren, solamente tenemos una resistencia que es igual a 2. Ahora bien, por último, la intensidad 6 va a ser igual a un voltaje. ¿Dónde está la intensidad 6? ¿De dónde está saliendo? Miren, está saliendo del voltaje V sub 2. Entonces, si está saliendo de ese voltaje es negativo, V sub 2. En su camino, miren, se encuentra con una fuente de tensión y llega al negativo de esa fuente de tensión. Entonces, como llega al negativo, esta fuente de tensión es positiva. Su valor es de 2 voltios. Y por último, miren, sigue avanzando esta intensidad y está entrando al voltaje V sub 1. Entonces, si está entrando a ese voltaje es positivo V sub 1. Dividido todo esto entre la suma de las resistencias por las que está pasando esa intensidad. Aquí tenemos 5 más 4 y por último más 3. Y de esa forma tenemos todas las intensidades en función de la ley de Ohm. Bien, lo que vamos a hacer ahora es realizar un pequeño procedimiento en cada una de estas 6 intensidades. Realizando ese procedimiento de forma muy detallada en la intensidad 1 para que se ubiquen bien lo que estamos haciendo. Y en las otras intensidades ya lo vamos a hacer de forma directa. Entonces, miren, la intensidad 1 va a ser igual a G. Este término de aquí lo vamos a describir de esta otra manera. Miren, 1 dividido entre 9 más 10 multiplicado por menos V sub 2 más V sub 3 dividido entre 1. Al escribirlo de esta otra forma no estoy alterando para nada esa ecuación, porque miren, 1 multiplicado por cualquier término sigue siendo el mismo término. Entonces en el numerador tenemos menos V sub 2 más V sub 3. Ahora, 1 multiplicado por cualquier término sigue siendo el mismo término. Entonces 9 más 10 en el denominador. Entonces nótese que no estoy alterando para nada la ecuación. Ahora bien, miren, vamos a realizar este procedimiento de aquí. 1 dividido entre 9 más 10 es igual a 0,053. 0,053 multiplicado por ¿qué? Miren, menos V sub 2 más V sub 3 dividido entre 1 va a seguir siendo menos V sub 2 más V sub 3. Entonces multiplicado por menos V sub 2 más V sub 3. Entonces ahí tenemos la intensidad 1. Esa intensidad 1 lo vamos a copiar en esta parte de aquí. Intensidad 1 va a ser igual a 0,053 multiplicado por menos V sub 2 más V sub 3. Y ahora lo mismo realizamos para las otras intensidades. Ahora lo vamos a hacer de forma directa. 1 dividido entre 11 más 7. Esto había sido igual a, la intensidad 2 es igual a 0,056 multiplicado por
menos V sub 3 más V sub 1. Ahora, la intensidad 3, aquí es igual. La intensidad 3, miren, 1 dividido entre 8. Y esto había sido igual a 0,125. ¿Multiplicado por qué? Menos V sub 3 menos 6. La intensidad 4. Aquí es igual la intensidad 4. 1 dividido entre 6. 0,167. Multiplicado por menos V sub 2 menos 8. La intensidad 5. Aquí es igual la intensidad 5. 1 dividido entre 2 es 0,5. Y todo esto multiplicado por 4 más V sub 1. Ahora bien, en esta partecito ya no creo que se vea. Entonces, la intensidad 6 lo vamos a copiar en esta parte. Miren, ¿qué tenemos? 1 dividido entre 5 más 4 más 3 es igual a 1 dividido entre 5 más 4 más 3 es igual a 0,083 multiplicado por menos V sub 2 más 2 más V sub 1. Y ahí tenemos la intensidad 1. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar estos valores que hemos encontrado en estas ecuaciones de aquí. Entonces, miren, ¿qué tenemos? Intensidad 2. ¿Dónde está la intensidad 2? La intensidad 2 es igual a 0,056 multiplicado por menos V sub 3 más V sub 1. Ahora, más la intensidad 5. La intensidad 5 es igual a 0,5 multiplicado por 4 más V sub 1. Más intensidad 6. La intensidad 6 está aquí. 0,083 multiplicado por menos V sub 2 más 2 más V sub 1. Y todo esto lo igualamos a 0. En la segunda ecuación tenemos menos intensidad 1. La intensidad 1 es igual a 0,053 multiplicado por menos V sub 2 más V sub 3 menos la intensidad 4. La intensidad 4 es igual a 0,167 multiplicado por menos V sub 2 menos 8. Esa es la intensidad 4. Menos la intensidad 6. Aquí tenemos la intensidad 6. 0,083 multiplicado por menos V sub 2 más 2 más V sub 1. Y todo esto lo igualamos a 0. En la tercera ecuación tenemos intensidad 1. La intensidad 1 es 0,053 multiplicado por menos V sub 2 más V sub 3 menos la intensidad 2. Aquí tenemos la intensidad 2. 0,056 menos multiplicado por menos V sub 3 más V sub 1. Esa es la intensidad 2 menos la intensidad 3. La intensidad 3 está aquí.
125 multiplicado por menos v sub 3 menos 6. Y todo esto lo igualamos a 0. Bien, ahora aplicamos propiedad distributiva. Más por menos es menos. 0,056 multiplicado por v sub 3. Más por más es más. 0,056 multiplicado por v sub 1. Aquí de la misma manera aplicamos propiedad distributiva. Más por más es más. 0,5 multiplicado por 4 es 2. Más por más es más. 0,5 multiplicado por v sub 1. Aquí de la misma forma aplicamos propiedad distributiva. Más por menos es menos. 0,083 multiplicado por v sub 2. Más por más es más. 0,083 multiplicado por 2 va a ser igual a 0,166. Más por más es más. 0,083 multiplicado por v sub 1, y todo esto lo igualamos a 0. Aquí de la misma forma aplicamos propiedad distributiva. Menos por menos es más. 0,053 multiplicado por v sub 2. Más. Menos por más es menos. 0,053 multiplicado por v sub 3. Aquí aplicamos propiedad distributiva. Menos por menos es más. 0,167 multiplicado por v sub 2. Menos por menos es más. 0,167 en esta parte de aquí. Menos por menos es más. 0,167 multiplicado por 8 va a ser igual a 1,336. En esta parte lo mismo, aplicamos propiedad distributiva. Menos por menos es más. 0,083 multiplicado por v sub 2. Menos por más es menos. 0,083 multiplicado por 2 va a ser igual a 0,166. Menos por más es menos. 0,083 multiplicado por v sub 1, y todo eso lo igualamos a 0. Ahora, en la tercera ecuación aplicamos propiedad distributiva. Más por menos es menos. 0,053 multiplicado por v sub 2. Más por más es más. 0,053 multiplicado por v sub 3. En esta parte aplicamos también propiedad distributiva. Menos por menos es más. 0,056 multiplicado por v sub 3. Menos por más es menos. 0,056 multiplicado por v sub 1. En esta parte aplicamos también propiedad distributiva. Menos por menos es más. 0,125 multiplicado por v sub 3. Menos por menos es más. 0,125 multiplicado por 6 va a ser igual a 0,75. Y todo esto igualado a 0. Ahora, debemos deducir términos semejantes. Aquí miren, v sub 1, v sub 1, y aquí tenemos v sub 1. Entonces, 0,056 más 0,5 más 0,083 va a ser igual a 0,639. 0,639 v sub 1.
V sub 2, miren, V sub 2, solo tenemos un V sub 2, entonces lo copiamos como está, menos 0,083 multiplicado por V sub 2. Ahora, V sub 3, miren, aquí tenemos V sub 3 y no tenemos más V sub 3, entonces lo copiamos como está, menos 0,056 multiplicado por V sub 3. Ahora bien, igual a los términos independientes. Miren, aquí tenemos 2 más 0,166 es igual a positivo 2,166. Pero esto está en el primer miembro. Al pasar al segundo miembro va a pasar con signo negativo, 2,166. Ahora bien, en la segunda ecuación, donde tenemos V sub 1, aquí tenemos V sub 1 y es el único V sub 1, entonces lo copiamos como está, menos 0,083 multiplicado por V sub 1. V sub 2, miren, aquí tenemos V sub 2, aquí tenemos V sub 2 y aquí tenemos V sub 2. Tenemos que reducir esos términos semejantes, 0,056 más 0,167 más 0,083 es igual a 0,303, positivo, 0,303, V sub 2. Y ahora V sub 3, miren, solo tenemos un V sub 3, lo copiamos como está. Sería igual a menos 0,053 multiplicado por V sub 3. Y todo esto igual a los términos independientes. Miren, aquí tenemos 1,336 menos 0,166 igual a positivo 1,17. Pero miren, este término independiente está en el primer miembro. Al pasar al otro miembro va a pasar con signo negativo, 1,17. Ahora bien, en la tercera ecuación, para V sub 1, aquí tenemos V sub 1 y es el único V sub 1. Entonces lo copiamos como está, menos 0,056 multiplicado por V sub 1. Ahora, V sub 2. Aquí tenemos un solo V sub 2 en esta parte. Su valor es de menos 0,053 multiplicado por V sub 2. Ahora, V sub 3. Aquí tenemos V sub 3, aquí tenemos V sub 3 y aquí tenemos V sub 3. Entonces debemos deducir esos términos semejantes. 0,053 más 0,056 más 0,125. Su valor es igual a positivo 0,234 multiplicado por V sub 3. Y todo eso igual a términos independientes. Miren, solo tenemos este término independiente que está con signo positivo, al otro miembro pasa con signo negativo, 0,75. Bien, lo que tenemos ahora es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ustedes pueden utilizar cualquier método que conozcan para resolver este sistema. Yo les recomiendo que lo trabajen por determinantes, es más sencillo. Ahora bien, el video se ha hecho un poco largo, compañeros. Es por esa razón que les vamos a dejar de tarea para que ustedes hallen el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. No es complicado, es muy sencillo trabajarlo por determinantes, compañeros. Si no se ubican muy bien, en el anterior video en donde hemos resuelto este mismo ejercicio, pero por el método de cocientes en malla, ya hemos trabajado con un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces ustedes pueden recurrir a ese video, compañeros. Lo que vamos a hacer nosotros es darles directamente los valores. El voltaje 1 había sido igual a menos 4,0
689 voltios. El voltaje 2 había sido igual a menos 6,146 voltios. Y el voltaje 3 había sido igual a menos 5,719 voltios. Ahora bien, en el anterior video hemos hallado la potencia en esta resistencia. Entonces, hemos utilizado esta fórmula. Potencia es igual a resistencia multiplicado por intensidad al cuadrado. Ahora, conocemos el valor de la resistencia. El valor de la intensidad que está pasando por esa resistencia es la intensidad 5. Entonces, hace rato hemos escrito en aquí todas las intensidades en función de la ley de Ohm. Entonces, la intensidad, miren, la intensidad 5 era igual a, la intensidad 5 era igual a 4 más el voltaje 1 dividido entre 2. Entonces, como ya conocemos el voltaje 1, podemos hallar esa intensidad. La intensidad 5 entonces sería igual a 4 más el voltaje 1. El voltaje 1 es igual a menos 4,689. Y todo esto dividido entre 2. Entonces, miren, 4 más menos 4,689, cerramos paréntesis, dividido entre 2 es igual a la intensidad 5 había sido igual a menos 0,345 amperios. Ahora sí, hallamos la potencia en esta resistencia de 2. Entonces, la potencia en la resistencia 2 había sido igual a el valor de la resistencia. El valor de la resistencia es 2 multiplicado por la intensidad. La intensidad que está pasando por esa resistencia es la intensidad 5. Su valor es de menos 0,345. Y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, la potencia en esa resistencia había sido igual a 2 multiplicado por menos 0,345 y todo esto elevado al cuadrado. La potencia había sido igual a 0,238, su unidad el watts. Ahora sí, en el anterior video la potencia nos ha salido 0,238. Hemos llegado al mismo resultado. Ahora bien, hemos hallado también en el anterior video el voltaje en esta resistencia de 9. Entonces, por ley de Ohm, el voltaje es igual a resistencia multiplicado por intensidad. El valor de la resistencia lo conocemos. La intensidad que está pasando por esa resistencia es la intensidad 1. Entonces, la intensidad 1, hace rato lo hemos escrito en función de la ley de Ohm. La intensidad 1 era igual a menos el voltaje V sub 2, V sub 2, más el voltaje V sub 3 dividido entre 9 más 10. Reemplazamos valores. La intensidad 1 es igual a menos el voltaje V sub 2. Aquí tenemos el voltaje V sub 2. Menos 6,146. Más el voltaje V sub 3. Menos 5,719. Y todo esto dividido entre 9 más 10. Lo vamos a continuar en esta parte de aquí. Entonces, miren, la intensidad 1 había sido igual a ¿qué? Menos, abrimos paréntesis, menos 6,146. Más, abrimos paréntesis, menos 5,719.
719. Dividido todo esto entre 9 más 10. El valor de esta intensidad entonces había sido igual a, la intensidad 1 es igual a 0,022 amperios. Ahora, miren, el voltaje en esa resistencia de 9, el voltaje en la resistencia 9 es igual a el valor de la resistencia, que es 9 ohmios, multiplicado por la intensidad 1. El valor de la intensidad 1 es igual a 0,022. Entonces, el voltaje en esa resistencia de 9 había sido igual a 9 multiplicado por 0,022, igual a 0,198 voltios. El resultado en el anterior video nos ha salido 0,198. Entonces, como verán, compañeros, por cualquier método que trabajemos, siempre debemos llegar a los mismos resultados. Con esto concluimos el ejercicio, compañeros. Gracias.